Bueno, vamos a seguir con el tema de intersección con los ejes. Habíamos dicho en la clase anterior que para sacar la intersección con los ejes, lo primero que tenemos que hacer es determinar el dominio, ¿sí? Porque hay que ver si los valores que obtenemos, los posibles puntos de intersección, realmente pertenecen al dominio de la función. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el dominio. Habíamos mencionado en la clase anterior que la función seno y coseno, el dominio era todo el conjunto de los números reales. ¿Sí? En la función seno y coseno el dominio es todos reales. Eso no pasa en la función tangente. En la función tangente eso no va a pasar. ¿Cuál es el dominio de la función tangente? Lo voy a anotar por acá. A ver, acá si bien tiene un 1 no va a modificar en nada el hecho que tenga ahí un 1 ahí, no modifica el dominio. Acá para sacar el dominio yo me tengo que detener acá, ¿verdad? Acá, tengo que ver qué valor yo puedo reemplazar, porque hay valores, hay ángulos para el cual la tangente no existe. Ahí está entrando un llamado, no sé quién es, no lo puedo atender. Bueno, entonces, hay valores para el cual la tangente no existe. Si toman ustedes la calculadora e intentan sacar la tangente de ciertos ángulos, van a ver que no existe, que le va a marcar error, ¿sí? ¿Cuál es el dominio de la función tangente? Es un conjunto de números que va a cumplir esta condición y ya lo vamos a explicar. El dominio de la función tangente podemos llamarle G. A veces algunos, como la función G, que se llama G, representa todo esto, ahí también hay quienes ponen así, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Ponen, en vez de poner G, que es el valor, digamos, de la I, directamente ponemos G. O sea, que es la función, se refiere a la función. Directamente yo pongo así, ¿sí? Bueno, es un conjunto, recuerden que este es un conjunto, esta llavecita quiere decir conjunto. Son los X que pertenecen a los reales, ¿sí? Todos los números reales, y ahí vamos a restringir. Vamos a decir que son todos los valores. Como esto es alfa, vamos a usar esa letra en lugar de usar X, usamos alfa. Son los alfa pertenecientes a los reales, tal que alfa es igual a 2K más 1 pi sobre 2. Y acá ponemos la condición que K pertenece a los enteros. Ya voy a explicar esto porque seguramente ustedes lo ven ahí y no entienden qué es lo que dice acá, ¿verdad? Inclusive algunos lo ponen esto como 2K pi más pi sobre 2 y es lo mismo, ¿sí? Ese sería el dominio de la función tangente, la tienen que saber. Se tienen que saber el dominio de la función tangente porque le pueden dar un ejercicio donde trabajen con la tangente, entonces tienen que saber cuál es el campo donde ustedes se pueden manejar, ¿sí? Decía yo recién que hay valores de la tangente para el cual no existe. No sé si tienen ahí ustedes una calculadora a mano. Si ustedes intentan sacar la tangente, por ejemplo, de 90, ¿sí? Por ejemplo, la tangente de 90 van a ver que no existe, ¿sí? En realidad, no. Vamos a poner, sí. En realidad 90 es pi sobre 2, ¿verdad? Porque pi es un ángulo de 180 y pi sobre 2 representa 90 grados, ¿sí? La tangente pi sobre 2 no existe, marque error, ¿sí? La tangente de 90 no existe. Pero no es el único valor para el cual no existen. En el círculo trigonométrico vamos a encontrar infinitos ángulos, tanto positivos como negativos, para el cual la tangente no existe. Digamos, la tangente 90, tenemos el círculo, ¿se acuerdan del círculo?
círculo trigonométrico. ¿Se acuerdan algo de eso o no? Miren, yo les voy a contar qué es la tangente porque por ahí sacan con la calculadora y no saben qué es la tangente. Cuando sacan la tangente 90, ¿qué es lo que están sacando en realidad? Imaginemos un círculo trigonométrico de radio 1, ¿sí? Uno por acá, menos 1 y acá sería menos 1, ¿sí? Entonces, este es un círculo de radio 1, acá el 0, 0. Entonces, cuando uno saca la tangente de un ángulo, vamos a supongamos la tangente de 30, ¿no? Tracemos un vector acá, un radiovector, y vamos a suponer que queremos sacar la tangente de 30. Cuando uno saca la tangente de 30 con la calculadora, lo que está sacando en realidad, vamos a proyectar esto, imaginemos esto una recta paralela al eje Y, la tangente es ese valor que me da acá. La intersección, ¿sí? Es como decir la altura que tiene este segmento. Eso es la tangente de 30. ¿Sí? Se supone que acá, si yo proyecto, esto sería 1 acá. Entonces ahí ustedes sacan la tangente de 30 y le va a dar 0, algo. Saco con la calculadora tangente de 30 y me da 0,57 más o menos. Por lo cual también me doy cuenta que si tengo un ángulo de 45 grados, voy a ver que la tangente me va a marcar exactamente 1. Y a medida que el ángulo va subiendo, acá me va a ir marcando 1, algo. Cuanto mayor es el ángulo, agudo, fíjense, me va marcando acá, la tangente sería toda esta medida, la distancia de este segmento, ¿ves? Esto sería la tangente. Pero, cuando el ángulo es de 90 grados, resulta que la recta esta, que hemos trazado acá, este vector ahí auxiliar, fíjense ustedes que va a quedar paralela a la recta, por lo cual nunca va a cortar. Por eso decimos que la tangente de 90 no existe. ¿Se entiende, verdad? La tangente es, entonces, es la intersección que da acá, ¿sí? Este segmento, la longitud de este segmento, podemos decir que acá intersecta, vamos a suponer en 1, bueno, la tangente ahí de 90 sería 1. A medida que yo voy subiendo el ángulo, intersecta acá, bueno, ¿cuánto es la tangente? Lo que mide acá, ¿sí? Lo que marque la recta. Es como si este eje yo lo proyectara acá. Lo que me va marcando acá, la altura esta, digamos, es la tangente. Cuando el ángulo es de 90 grados, la recta esta recta que yo trazaba, ¿sí? No intersecta a esta recta vertical que yo trazaba. Entonces, por eso es que el ángulo de 90 no existe. Después, cuando yo me paso de 90, la recta queda de este modo, ¿sí? Imaginemos este vector ya mayor de 90. Podemos proyectar, digamos, la cola de este vector y acá tendremos la tangente de ese ángulo. Sería esa medida. Por supuesto que ahí el ángulo, ahí la tangente te va a dar negativo, porque ya estamos en el semieje negativo de Y. Por eso que la tangente para un ángulo que está en el segundo cuadrante, siempre si yo proyecto, digamos, la cola así, van a ver que siempre le va a dar negativa la tangente. Después la tangente para un ángulo que está en el cuarto cuadrante, si proyecto me va a dar positiva. Si está en el cuarto cuadrante, este primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto. Y en el cuarto cuadrante, la tangente me va a seguir dando negativa. Bueno, pero hay ángulos para el cual la tangente no existe. ¿Y cuándo es? Cuando esta recta, este vector, es perpendicular. Perdón, sí, perpendicular al eje, pero cuando es paralela, quiero decir, a la recta esta vertical que he trazado inicialmente, esta. ¿Sí? Todos los ángulos, por ejemplo, el de 90 grados, el de 90 grados es paralelo, no corta esta, entonces la tangente no existe. Así también si el ángulo da un giro de 270 o de 3π sobre 2, que es lo mismo, también pasa que no va a cortar. Y no es el único, no son los únicos ángulos, porque después puedo seguir girando y ahí tengo un ángulo más, doy una media vuelta y sigo, encuentro infinitos ángulos donde la recta siempre queda paralela a esa recta invisible que hemos trazado ahí. Por eso es que la tangente en esos casos no existe. Eso es lo que hacen cuando ustedes sacan con la calculadora y que por ahí ni saben de dónde viene. Bueno, de ahí viene la tangente. Entonces hay valores para el cual no existe. Esto que está acá, que está parece chino, digamos es si quiere decir como una fórmula en donde acá me está diciendo que el dominio, los valores que yo puedo reemplazar la tangente son todos los ángulos, todos
los reales menos aquellos que cumplen esta condición. Voy a borrar esto. Se tienen que estudiar esto que está acá. Sí. Pregunte. El 2K más 1, eso sería parte de lo que hay que hacer. Sí, es el dominio de la función tangente. Ese es el dominio de la función tangente que, digamos, en teoría ustedes ya lo tendrían que saber. El dominio de la función tangente siempre va a ser eso, así, es 2K más 1 por pi sobre 2. Cuando le piden el dominio de la función tangente es esto, así como está ahí, tal cual, ¿sí? Fíjense ustedes, acá dice 2K, ¿qué es K? K es un número entero, ¿sabe cuáles son los números enteros? 1, 2, 3, y después están los negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Los enteros tienen el 0, el elemento neutro, después están los positivos, esto sigue, y después están los negativos, ¿verdad? Si ustedes toman alguno de estos valores, por ejemplo, si K es igual a 0, pues dice K pertenece a los enteros. Si yo tomo K igual a 0, queda 2 por 0, ¿cuánto es 2 por 0? 2 por 0 es 0, ¿verdad? Más 1 te queda 1, y por pi sobre 2 te queda pi sobre 2. Quiere decir que pi sobre 2 no está en el dominio de la función, porque estos que están acá con el par, con estos que están acá con llave, son los que no están, ¿eh? Dice que son todos los reales, menos los ángulos que ustedes que cumplen, que ustedes han reemplazado acá, ¿eh? Estos ángulos son los que para los cuales la tangente no va a existir. Son todos estos, ¿sí? Entonces, si ustedes reemplazan 0, obtienen el ángulo pi sobre 2. Ese ángulo no está en el dominio de la función. ¿Por qué? Porque la tangente pi sobre 2, que es la tangente 90, no existe. Si toman 1, acá sería, bueno, 2 por 1 sería 2, más 1 son 3. 3 por pi sobre 2, tengo 3 pi sobre 2. Ese ángulo tampoco no está en el dominio, ¿eh? O sea, tengo un conjunto, esto quiere decir conjunto de ángulos que no están en el dominio. Ese ángulo es el ángulo ese que gira así, miren, que hace ese y queda ahí. Este ángulo es el de 270. 270 y este es el de 90 grados. Y así vamos encontrando infinitos ángulos, ¿eh? Por eso que es un conjunto, esto quiere decir un conjunto de ángulos que no pertenecen al dominio. Todos estos no están incluidos en el dominio. Ustedes reemplazan ahí algunos de estos ángulos que están acá, del conjunto, y no van a tener solución, no están en el dominio, ¿sí? Con eso van a tener que aprender. Después podemos ver cómo lo deducimos, cómo se sacaría el dominio, de dónde viene esto, pero no tiene mucha vuelta. Bueno, es el dominio de la función. Te lo tienen que saber a ese. Bueno, ¿qué pide el ejercicio? Pide la intersección con los ejes. O sea, intersección con el eje X, ¿verdad? Intersección con el eje X. Habíamos explicado en la clase de ayer que para sacar la intersección, ya habíamos explicado eso en la clase de ayer, con el eje X, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía y igual a 0. O sea, la función, en este caso sería, la llamemos la función como se llama G, le pongamos G de alfa igual a 0. ¿Sí? G de alfa igual a 0. Uy. G de alfa igual a 0. O sea que tengo que tomar la función e igualar a 0. Esta es la función, la igualo a 0. Comparo con 0. Igualamos a 0. Y resuelvo la ecuación. Yo le dije que cuando ustedes igualan le puede quedar cualquier tipo de ecuación. Acá, por ejemplo, queda una ecuación trigonométrica. Eso se vio en el ingreso, en el cursillo de nivelación. Vieron ecuaciones trigonométricas. Así que ahí vamos a aplicar eso que han estudiado ahí. Inclusive esto se supone que lo deberían saber porque también se lo vio en el cursillo de nivelación esto. O sea, el dominio, digo, de la función tangente.
La función seno y coseno, el dominio es todo real. Pero la tangente, el dominio es eso, porque no puede tomar cualquier valor. Porque hay ángulos para el cual no se puede calcular. Resuelvo esta ecuación, que es una ecuación trigonométrica, porque tiene una función trigonométrica, ¿sí? Vamos a pasar la tangente hacia la derecha, si les parece. Quedará tangente de alfa. Y vamos a resolver esta ecuación trigonométrica. Lo voy a copiar de nuevo acá, al revés, invertido para que lo veamos mejor. Yo tengo que determinar cuáles son los ángulos, porque esa es la idea. Yo tengo que encontrar cuánto vale alfa. ¿Qué ángulos? Porque no es uno solo. ¿Qué ángulo ustedes reemplazan? La tangente le va a dar 1. Bueno, no hay un solo ángulo, hay infinitos ángulos cuya tangente vale menos 1. En el primer cuadrante, a ver, vamos a poner uno de los ángulos. Recuerden el círculo que hemos marcado recién. Y en el primer cuadrante, el primer ángulo que encontramos es el que hemos mencionado recién, el pi sobre 2. Ese es el primer ángulo cuya tangente vale 1, porque recuerden que este es el círculo, ahí la tangente es lo que marca acá, es el punto donde intersecta, en 1, bueno, esa es la tangente. Bueno, el primer ángulo que encontramos es pi sobre 2. Vamos a resolver esta ecuación. Para determinar el valor de alfa, aplicamos la inversa, ¿se acuerdan de eso? Arco tangente de 1, que sería como despejar el ángulo, ¿no? Acá no despejamos el ángulo, pero para hallar el ángulo, acá aplicamos la función inversa, ponemos así, el ángulo igual a arco tangente de 1. Entonces el primer ángulo que vamos a encontrar acá va a ser, ¿cuál es el ángulo cuya tangente me da 1? El primer ángulo que encontramos en el primer cuadrante es pi sobre 2. ¿Sí? Pi sobre 2 es el primer ángulo en el primer cuadrante cuya tangente vale 1. Pero no es el único. Acá quiero que ustedes vean una cosa. No es el único. La tangente pi sobre 2 es 1. ¿Se entiende, verdad? Si sacan, tomen la calculadora. Recuerden que pi sobre 2, ustedes ya tienen que saber que pi sobre 2 es 90 grados. ¿Saben eso? ¿Saben que esto es 90 grados? Sí, ¿verdad? Porque pi es 180 dividido en 2, 90. Si yo saco la tangente de 90, le marca 1. ¿Lo ven? Vean ahí con la calculadora, van a ver que la tangente de 90 le marca 1. De 90. Perdón, de 90 no. De 45, puse mal, perdón. Es 45. 45. Puse mal. El 90 no existe. Corrijo acá. Es de pi sobre un cuarto de acá. No sé si lo ve bien el número. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ese es el ángulo. Pi sobre 4, que es 45. Pi sobre 4 es un ángulo de 45 grados. ¿Por qué? Porque como pi es 180, ¿sí? Dividan y van a ver que le va a dar 45. ¿Sí? Tomen la calculadora, dividan por 2 y van a ver que le va a dar, por 2 no, por ese 4 positivo, y van a ver que le va a dar 45. ¿Sí? Esto se supone, pasa que acá hay cosas que ustedes, en realidad, uno ya tendría que manejar, ya saber de la parte de trigonometría. Hay cosas que ya uno tendría que saber esto, ¿no? De los ángulos, cómo se expresan en el sistema radial, ¿no? Circular, y el sistema sexagesimal, que es con grados. O sea, estos ángulos son los mismos, solo que están expresados en distintas unidades. Bueno, entonces volviendo, el primer ángulo cuya tangente es 1 es este ángulo, ¿sí? Es el primer ángulo, pero no es el único. Fíjense ustedes que todos los ángulos que caigan acá en este lado terminal, la tangente siempre va a valer 1. Si yo hago girar el ángulo, giro, y doy una vuelta y vuelvo a caer en el mismo lugar, la tangente me va a dar 1. Y si doy una vuelta más, cae en este ángulo, en este lugar, ¿sí? Fíjense que también va a valer 1. O sea, todos los ángulos que giren, ¿sí? Y caen en ese lugar, la tangente siempre vale 1. Entonces hay infinitos ángulos. Ahora, ¿cómo encuentro los demás ángulos?
El primer ángulo sería este. ¿Y el segundo ángulo cuál sería? Si hago girar una vuelta, ahí voy a tener un segundo ángulo. Bueno, quiere decir que cada vuelta que dé, el ángulo, ¿sí? Este lado terminal siempre va a caer acá. Si yo a esto le sumo una vuelta, cae acá. Si le sumo 2 vueltas, cae ahí. Si le sumo 3 vueltas, ¿ves? Siempre que dan una vuelta, cae en el mismo lugar. Y si hacemos al revés y giramos en sentido antihorario, lo mismo. Si doy una vuelta al revés, en sentido horario sería, también cae en el mismo lugar. Entonces encuentro un conjunto de números, de ángulos. Si yo giro una vuelta, caigo ahí. Si giro 2 vueltas, caigo ahí. Si giro hacia la izquierda, también cae en el mismo lugar. Entonces, ¿cómo escribo? Y esos son todos los ángulos cuya tangente, ¿verdad?, va a ser igual a 1. ¿Cómo voy a escribir entonces esos ángulos? Voy a borrar acá. Recuerden que yo estoy resolviendo esto, ¿no? Tengo que dar todos los ángulos cuya tangente dan 1. Este es 1, pero si doy una vuelta y encuentro uno más. Si doy 2 vueltas también, ya sea que gire a la derecha o que gire a la izquierda, ¿sí? Cualquiera de esos dos, en cualquiera de los dos sentidos que yo gire, voy a caer siempre en el mismo lugar. Entonces, este ángulo alfa, los ángulos, el ángulo alfa cuya tangente es igual a 1 es un conjunto de ángulos. Vamos a poner así. A ver cómo lo escriben ustedes. Bien. Quiero que lo entiendan. Espera que me cae el micrófono. Ahí está. Vamos a poner así. El primer ángulo, ¿cuál es? Ese, ¿verdad? ¿Se entiende? Ese es uno de los ángulos. Pero después, si yo doy una vuelta, encuentro un segundo ángulo. ¿Cómo escribo eso, lo de la vuelta? Si yo doy una vuelta, es un ángulo de 360, ¿verdad? Cuando yo doy una vuelta, doy 360. Y 360 sería 2pi. ¿O no? ¿Sí? Sería 2pi. O sea, cada vez que yo dé una vuelta, voy a encontrar un ángulo que va a caer en el mismo lugar. Si doy 2 vueltas, también si doy 3 vueltas. Ya sea para la derecha o para la izquierda. Entonces yo le voy a agregar acá, ¿sí? K. Que eso es lo que indica las vueltas. Si K vale 1, quiere decir que a este ángulo le estoy sumando una vuelta. Si K vale 2, quiere decir que a este ángulo le estoy sumando 2 vueltas. Si K le sumo, si K toma valor 3, quiere decir que ha dado 3 vueltas. Y así, cada vuelta que dé, ¿verdad? O sea, esto es como que me indica la cantidad de vueltas que le estoy dando y el ángulo siempre cae en el mismo lugar y por ende la tangente va a valer 1. ¿Se entiende? ¿Cómo sería la notación entonces? Entonces, si yo a este ángulo le sumo una vuelta, así tienen que escribir usted una vuelta. Esto simboliza una vuelta, porque 2pi es un giro de 360 grados. Si K vale 2, serían 2 vueltas, porque 2 por 2pi ya serían 2 vueltas. 3 por 2pi son 3 vueltas. Entonces, a este ángulo, si vos le sumas una vuelta, cae en el mismo lugar. Si le sumas 2 vueltas, cae en el mismo lugar. ¿Se entiende? Voy a borrar esto. Y acá aclaramos, ponemos acá esto de que K tiene que pertenecer a los enteros. Entonces, fíjese, si K, repito, vale 1, 2pi más este ángulo, van a ver que van a obtener un ángulo, y si sacan la tangente de ese ángulo, van a ver que le va a marcar justamente la tangente va a ser 1. ¿Sí? Cada ángulo, todos estos son los ángulos cuya tangente me da 1. No hay un solo valor, sino que hay un conjunto de ángulos que reemplazados acá su tangente es igual a 1. Tenemos dos valores, dos ángulos para el cual la tangente vale 1. No uno solo, sino 2. Tenemos el primero que está en el primer cuadrante. Ustedes ya tienen que saber, cuando yo le escribo el ángulo en el sistema radial acá, tienen que saber cuánto es sexagesimal, cuánto es en grado, ¿no?
Este es el primer ángulo, que es de 45 grados. Dividan 180 por esto y van a ver que le da 45 grados. ¿Qué es la tangente de un ángulo? Cuando uno calcula con la calculadora, la tangente es, yo proyecto la longitud de este segmento, ¿sí? Esto es la tangente de ese ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Como esto es un círculo de radio 1, cuando el ángulo es de 45, justo me coincide con el 1 ese. Por eso es que la tangente de 45 es 1. Pero también, si yo este vector, este radiovector, lo hago girar y que va a caer acá en el tercer cuadrante, lo hago caer en el tercer cuadrante, primero, segundo y tercer cuadrante, ¿sí? Resulta que este ángulo también, que gira de este modo, si yo proyecto la cola, digamos, del vector, también la tangente va a ser 1. Entonces hay dos ángulos, el que está en el primer cuadrante y el que está en el segundo cuadrante. O sea, y después, ¿cuál es el ángulo que sigue? Si hago girar media vuelta, también cae acá. O sea, es decir, todos los ángulos que caen en el primer cuadrante, así, ¿no? Acá, y que caen acá en el segundo, en el tercer cuadrante, siempre la tangente va a valer 1. Pero no existen estos dos solamente, hay infinitos, porque yo tengo este ángulo, hago media vuelta y caigo acá, la tangente vale 1. Doy media vuelta y cae ahí, la tangente vale 1. Doy media vuelta y la tangente vale 1, ¿ves? Cada media vuelta, cada una media vuelta que dé, la tangente va a valer 1. Cada media vuelta, no cada una vuelta, cada media vuelta. ¿Se entiende? Esta es media vuelta, ahí media vuelta, ¿sí? Entonces acá es pi, porque pi es, ¿qué es pi? Media vuelta, ¿verdad? Porque un giro completo es 360 grados, ¿saben eso, verdad? 360 es 2pi. Y media vuelta, o sea, media vuelta es pi. Y pi es 180. Entonces acá la corrección es pi. Es por pi. Ahora, yo quiero que ustedes, esto que yo puse acá, lo que yo puse acá, quiero que lo entiendan. ¿Entienden cómo es? Tomo el primer ángulo como referencia, pi sobre 4. Si yo doy una vuelta, supongamos que K vale 1, quiere decir que doy una vuelta, ¿verdad? Le sumo 180, recuerden que pi es 180, da una vuelta y cae ahí. Si pi vale 2, ¿verdad? Quiere decir que va a dar 2 vueltas, porque sería 2pi, entonces va a caer ahí. Si pi vale 3, va a ser una vuelta y media, va a ser esto y va a caer acá. ¿Me entienden? O sea, que cada media vuelta que dé, siempre cae en este lado terminal o acá. Y la tangente siempre va a valer 1. ¿Se entiende eso más o menos? Yo sé que a veces puede ser un poquito medio complejo de entender, pero así es el razonamiento. Lo borro acá porque está medio prolijo. Esa es la razón por la cual estos son los valores de un conjunto. Esto es que es un conjunto de ángulos que va a cumplir que la tangente va a valer 1. Y esto lo pueden chequear dándole valores, ¿no? Si K, ¿qué es K? Es un número entero. Si K vale 0, 0 por pi, 0. La tangente pi sobre 4 me va a dar 0. Hagan con la calculadora, va a ver que va a dar 0. Si K vale 1, 1 por pi, pi. Sumen con esto y van a ver, sumen. Pongan acá, le pongamos el mismo denominador para poder efectuar la suma. Y va a dar 5pi sobre 4 también. Y ese ángulo también, la tangente, va a valer 1. ¿Sí? Ese es uno de los ángulos. Y así pueden encontrar infinitos ángulos cuya tangente vale. Por eso es un conjunto de ángulos. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, ¿cuándo la tangente vale 1? Bueno, cuando el ángulo cumple esto. ¿Sí? Cuando cumple, es un conjunto, no es un solo ángulo, no es solamente que la tangente vale 1. Hay infinitos ángulos, ese es uno. Después tengo cuando cae, o sea, todos los ángulos que caen en el primer cuadrante acá y los que caen acá en el tercer cuadrante. Todos esos ángulos, la tangente siempre va a valer 1. Y eso es lo que estamos resolviendo acá. Yo quiero saber cuánto vale alfa. Bueno, alfa son todo esto. Esa es la solución de esta ecuación. Bueno, y como estamos volviendo al tema de que estamos haciendo intersección,
¿Se acuerdan que el valor ese que obteníamos de x, se acuerdan que poníamos, cuando hacíamos la intersección con el eje x, poníamos el valor que encontramos y después poníamos la componente de y0? Bueno, esto va a ser lo mismo. Sería que va a intersectar en el punto, la función intersecta en el punto, esta es la abscisa, vendría a ser la x, vendría a ser ese punto. Bueno, acá hay que poner K pertenece a los enteros, hay que poner toda esa condición. K pertenece a los enteros. ¿Qué puse acá? Cualquier cosa. A los enteros. ¿Sí? K pertenece a los enteros y la componente de la ordenada vale 0. Ese sería el punto de intersección. ¿Ves? ¿Se acuerdan que siempre donde intersecta el eje Y, el valor de Y vale 0? Y el valor de X, ¿por qué está expresado así? Porque no es un solo ángulo, no es solamente ese, es este ángulo y todos aquellos que den media vuelta, ya sea den media vuelta en sentido horario, en sentido antihorario o en sentido antihorario, en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Sí? Todos esos ángulos que son infinitos van a cumplir, que van a terminar en estos lados terminal y vamos a tener que la tangente va a valer 1, ¿sí? Y por ende va a dar 1 la tangente y 1 menos 1 va a dar 0. O sea, el valor de y, el valor de la función se va a anular y va a valer 0. Esa es la respuesta de por qué la tangente, porque seguramente ustedes lo tienen hecho en clase a este ejercicio y lo tienen anotado así y por ahí no entienden por qué queda así. Bueno, esa es la explicación de por qué queda así. Lo que pasa con este tema es que, repito, como se darán cuenta, hay cositas que uno ya tiene que manejar o debería manejar. Ya apartamos de que tendría que saber, cuando me ponen este ángulo, de qué ángulo me están hablando. Por ejemplo, ¿entendés? De saber que cuando yo saco la tangente, ¿dónde está la tangente en el ciclo trigonométrico? Esas son cosas básicas, en teoría, que el alumno tendría que saber o recordar. Cosa que en la mayoría de las veces no lo sabe. ¿Sí? Y ahí viene la tangente. Siempre la tangente es el ángulo, ¿sí? Yo proyecto, tengo una recta vertical acá, esa longitud que me marca acá viene a ser ahí donde corta el eje esa línea auxiliar que tracé ahí, esa recta o auxiliar, bueno, esa es la tangente. ¿Estamos? Bueno, y vamos con la intersección con el eje Y. Fíjense en cómo quedó el 0 acá, ¿no? Borramos esto. ¿Se va comprendiendo más o menos? ¿Alguien quiere preguntar algo al respecto?